Buen día, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del vitalismo. Esta es una clase de filosofía para cuarto diseño y quinto bachillerato en biología. En un video anterior hablamos un poco acerca de qué es el vitalismo. Y el vitalismo es una corriente filosófica que sostiene que la vida es la realidad principal. Esta corriente nace en una época en que las personas se dieron cuenta, o los filósofos se dieron cuenta, que los problemas sociales que se suscitan podrían ser abordados desde dos perspectivas diferentes, desde la ciencia natural, como la física, la química, entre otras ciencias, y la ciencia del espíritu, como la psicología, las ciencias políticas, la historia, la educación, etc. Desde esa misma manera, el vitalismo se va a identificar desde dos puntos de vista. El biológico, que es entendido como el aspecto natural, la vida en cuanto a su dimensión natural, el nacimiento, el desarrollo, el ser un ser vivo, ¿verdad? Y el biográfico, que es como ver la vida como la existencia humana en cuanto a vivencia dentro de la historia, de cómo se desarrolla el ser humano dentro de la historia. Vamos a reconocer acá a varios filósofos, a tres filósofos básicamente que forman parte de esta concepción. El primero es Friedrich Nietzsche. Su sistema filosófico va a estar fundamentado en tres pilares, pero antes debo decir que Nietzsche nació en Rocken, Prusia, en Alemania, en 1844. Fue hijo y nieto de pastores evangélicos, por lo que desde muy temprana edad recibió una profunda educación religiosa. Fue huérfano de padre desde los 5 años. Es filósofo, ¿verdad? Estudió filosofía y a sus 24 años obtiene la cátedra de filología en la universidad. Vamos a ver que su sistema filosófico está compuesto por tres partes, ¿verdad? Tres pilares. La primera es la crítica a la moral occidental. Dentro de esta, él hace una crítica a la moral cristiana tradicional que tiene su base en las reflexiones de Platón y en las propuestas del cristianismo. Según las leyes y normas del cristianismo, son muchas y esto impide la libertad del goce de la vida. Para él, las normas y las reglas cristianas y platónicas son demasiadas y eso va a producir un problema dentro del goce de la vida. Entonces, él hace una crítica a este tipo de moral. La otra crítica que hace es a la metafísica tradicional. Nosotros entendemos que la metafísica es todo aquello que está sobre lo físico, sobre lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Una de las mayores críticas que hace Nietzsche a la metafísica es la idea de Dios, de que es un ser infinito, puesto que esta se fundamenta en un mundo irreal, un mundo del ser aparte, aparentemente separado del ser real. Entonces es una de las críticas más fuertes que Nietzsche hace. Y la última es la crítica a las ciencias positivas, más que todo a la metodología de las ciencias positivas, que en ese tiempo se había puesto de moda. La crítica se centra en el uso exagerado de la matemática, que según el autor solo dan un conocimiento cuantitativo mediante leyes que es algo que ni se conoce. Entonces, esa es la crítica que él hace, ¿verdad? Que hay un conocimiento cuantitativo, pero se deja de lado ese conocimiento cualitativo. Dentro de los temas que Nietzsche tocó, está el significado de la vida, por eso es que se considera a Nietzsche como un perteneciente al vitalismo.
Entendemos que lo que centra su manera de pensar es en esto, en un significado de la vida, que es todo aquello que está relacionado con su totalidad, está entendida en su totalidad, en su dimensión natural, con un conjunto de impulsos, pasiones y capacidades. Esto es lo que Nietzsche habla, y habla también de ese gozo que se debe tener dentro de la vida. Esto lo podemos ver en uno de sus textos titulado Así habló Zaratustra, donde el filósofo describe o concibe la vida como una criatura humana, como una mujer amada y apreciada. La segunda cuestión que hace o que habla Nietzsche es acerca de la voluntad de poder o de la posibilidad. Cuando Nietzsche habla de la voluntad de poder, se refiere a esa voluntad de vivir, es decir, el desarrollo del potencial humano, sus cualidades, sus virtudes, por medio de la razón, sin necesidad de la figura de Dios. La vivencia de una vida plena, alejada de la moral cristiana, lejos de liberar la vida, la reprime el goce de los placeres. Entonces eso es lo que nos habla Nietzsche acerca de la voluntad, el poder tener esa voluntad de vivir de alguna manera, y eso lo lleva a crear esta imagen o esta persona del superhombre, que es un personaje, el profeta del que habla Zaratustra en la obra Así habló Zaratustra, y anuncia la llegada de un ser capaz de generar su propio sistema de valores a partir de su voluntad de poder. Es de lo que nos habla este superhombre, que es este personaje en esta obra de Nietzsche. La concepción del bien y del mal, para Nietzsche, lo bueno es todo lo que eleva al hombre, el sentimiento de poderío, de imponerse, la voluntad de tener y ejercer el poder. Lo malo es todo lo que se origina de la debilidad, que lo esclaviza, por ejemplo, la bondad, la compasión, los fracasos. Es lo que Nietzsche dice. Él acuñó, por así decirlo, la frase de que Dios ha muerto. Con esta frase no dice que Dios no exista o que nunca existió, sino más bien que el hombre o el ser humano ha llegado a la madurez racional a partir del cual no es necesario aferrarse a un Dios que establezca límites, es decir, la moral. Lo que Nietzsche está diciendo con esta frase es que el ser humano ha matado a Dios. En el Anticristo asegura el filósofo que el último y único cristiano murió en la cruz, y así critica el total del cristianismo. El siguiente filósofo del que vamos a hablar es Henri Bergson. Él nació en París, Francia, en 1859. Es filósofo, escritor y profesor. Y él habla acerca de la ciencia y la filosofía. Su reflexión filosófica busca la base que sustente sus postulados. Se da cuenta de que el problema que existe entre la ciencia y la filosofía para llegar al conocimiento. Entonces trata de establecer las diferencias, según él, que derivan del distinto camino para llegar al conocimiento de la realidad. La intuición para Henri Bergson es el resultado de la actuación del intelecto, el instinto y la voluntad en conjunto. A través de esta, el hombre se identifica con los objetos y se vuelve simpatizante, es decir, hombres y objetos se familiarizan. Y partiendo de esto, entonces él puede decir que conoce el objeto. La intuición permite acceder al yo y al yo ser. Y luego habla acerca también de la duración real. La duración es un continuo progresar que poco a poco se va comiendo el futuro. Mientras tanto, el pasado se proyecta en el presente. En este sentido, el pasado es tendencia que nos impulsa hacia el futuro. Entonces, la duración real para
este autor, para este filósofo, es esa relación que existe entre el pasado y el presente que nos impulsa hacia el futuro. José Ortega y Gasset habla acerca de la concepción de la vida, la razón vital y el yo y mis circunstancias. ¿Qué quiere decir con esto? Ortega fue un filósofo, escritor, político y catedrático de filosofía que nació en Madrid, España, en 1883. Su filosofía es acerca de que la realidad no es ni el ser ni la sustancia de los objetos, tampoco son las ideas que residen en nuestra mente, sino que la vida no biológica ni general, sino la vida concreta, mi vida, la vida concreta que le pertenece a cada humano individual en relación a las circunstancias, tiene una relación a la circunstancia concreta, la conexión del yo y el mundo del sujeto frente a los objetos, a eso le llama mi vida. Es decir que para Ortega y Gasset la concepción de la vida es entendida no solo de manera biológica ni orgánica, no es material ni espiritual, sino que la vida es concebida como nada. La vida es como nada y que debe irse construyendo o hacerse a sí misma de manera continua y permanente. Por eso es de que el autor habla acerca de esa situación en la que la vida en sí soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias que hay alrededor mío van a darme esa razón vital del porqué de la vida, va a irse construyendo poco a poco. Básicamente esto es lo que habla acerca del vitalismo dentro de nuestra guía, nuestro libro de filosofía, y es básicamente esa concepción de ver a la vida como algo, un proceso importante. Este video tiene la segunda parte en la que vamos a hablar acerca de la fenomenología, y en su cuaderno pues ustedes deben realizar un resumen de estos dos temas, de leer esos dos apartados del libro para poder tener una concepción, subrayar y realizar también la página 123 de su libro, y para que ustedes puedan entender un poco mejor acerca de lo que es el vitalismo.